Los narcocorridos son composiciones musicales mediante las que se cuentan las aventuras y desventuras del mundo del narcotráfico. Si bien es un género muy aclamado, también es cierto que ha significado la perdición para muchos de sus grandes intérpretes, que terminaron de la peor manera cuando menos lo esperaban. ¿Es verdad que Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos, recibió una nota en la que se anticipaba su final? ¿Cuánta verdad hay en eso de que él mismo había eliminado al menos a 2 personas por venganza? ¿Cómo fue que una canción dedicada a El Chapo Guzmán terminó de condenar a Valentín Elizalde? ¿Por qué mutilaron de modo tan específico a Sergio Gómez? ¿Quedaron grabados sucesos paranormales durante su multitudinario funeral? Bienvenidos a lo más insólito de los narcocorridos, parte 1. Paulo Sergio Gómez Sánchez nació en Michoacán, México, el 2 de junio de 1973. Como tantos otros, emigró a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Un sueño que se haría realidad a una escala inimaginable. En el año 2003, junto a otros emigrados mexicanos, fundó en la ciudad de Chicago la banda Capaz de la Sierra. El estilo y el repertorio de Capaz era todo un homenaje a sus raíces, y así lo entendieron los fans, que se fueron sumando a una velocidad prodigiosa. Todavía faltaba un año para que Facebook surgiera como una red interna en la Universidad de Harvard. Por eso, por ese entonces, la manera más directa de estar en contacto con aquello que estaba lejos y extrañábamos era la música. Y Sergio Gómez supo crear ese lazo con las raíces de los mexicanos. A solo 4 años del surgimiento de la banda, ya habían conseguido un disco de platino con más de 200.000 copias vendidas. Esa temprana llegada al éxito trajo también los primeros roces entre los integrantes de Capaz de la Sierra. Aunque Sergio era la cara más reconocible y la voz cantante, las disputas legales y las internas terminaron por desmembrar al grupo. Y Sergio tomó la decisión que otros ya habían tomado docenas de veces en la historia de la música. Se fue por su cuenta para iniciar su carrera solista. Su imagen ya era sinónimo de lo que los fans querían, y ni siquiera hubo una meseta de la que tuviera que despegar desde cero. Su carrera continuó con su impulso habitual. Se presentaba en eventos, fiestas privadas y cualquier contratación que pudiera pagar sus cada vez más sustanciosos cachés. Pero algo parecía haber cambiado. Algo parecía inquietar a Sergio. Algo que lo perturbaba mucho más de lo que la presión profesional podía justificar, a pesar del ritmo vertiginoso de sus presentaciones. Sus compañeros de show observaban que su nerviosismo aumentaba cuando parecía detectar a ciertas personas entre el público. Y también había una joven que parecía seguirlo a todas partes. Sergio recibió advertencias sobre ella. Le dijeron que no le convenía acercarse. Eran advertencias ominosas, pero no muy claras. El mundo del espectáculo y la noche a menudo entrañan peligros, y ofender a la persona equivocada podía ser fatal. Pero las preocupaciones de Sergio parecían seguir otro rumbo. Había rumores de que estaba siendo amenazado por teléfono. Eran llamados de intimidación y de advertencia. Al parecer, estaba cruzando ciertos límites con quien no debía, pero el cantante se mantenía hermético. Su carácter alegre y despreocupado parecía inmutable, aunque el estrés no pasaba desapercibido para su entorno más cercano. Sin embargo, aunque algunos sospechaban de que había un secreto gestándose entre sombras, nadie anticipaba el desenlace truculento que se aproximaba lento pero inexorable. Y el misterio detrás de ese desenlace acompañaría la memoria de Sergio Gómez durante casi 2 décadas. Todo ocurrió en la madrugada del 2 de diciembre del 2007. Esa noche Sergio tenía varias presentaciones y él y su equipo iban a bordo de 4 camionetas con rumbo a Michoacán. Estaban lejos de la zona urbana cuando se dieron cuenta que otros vehículos venían tras ellos. Era una verdadera caravana. No menos de 10 automóviles y camionetas los rodearon de pronto. Desde el primer momento se hizo evidente que eran profesionales. Cuando identificaron en cuál de las 4 camionetas viajaba Sergio, la obligaron a detenerse, cercándola con sus propios vehículos. A las otras 3, donde iba el resto del equipo del cantante, les permitieron marcharse. Sergio Gómez y los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera fueron obligados a detenerse a un costado de la carretera y a bajar. En segundos se vieron rodeados por un grupo de hombres armados que no dijeron una sola palabra. Separaron a Sergio Gómez de sus compañeros y lo subieron a sus propios vehículos. Pocas horas más tarde, Sánchez y Rivera fueron liberados, pero el destino de Paulo Sergio Gómez sería muy diferente.
Durante varias horas la noticia del secuestro se mantuvo en secreto. No se tenía ningún dato sobre las circunstancias detrás de su desaparición, y no se quiso correr el riesgo de que hubiera violencia innecesaria. Las autoridades esperaban un pedido de rescate que podría ser trágico si los delincuentes se sentían amenazados. Al mediodía del lunes 3 de diciembre, la tragedia se consumó. Los restos de Sergio Gómez fueron hallados en un área aledaña a Chiquimitió, a 10 kilómetros al noreste de Morelia. El estado del cadáver no dejaba dudas. Se había tratado de un ajuste de cuentas. A partir de ese momento, las teorías comenzaron a circular sin pausa. Lo primero que llamó la atención fue la filtración de una serie de imágenes explícitas de origen indeterminado que mostraban los estragos del ensañamiento del que había sido víctima el ídolo. Una hipótesis muy difundida era que habían sido los mismos secuestradores quienes habían filtrado las fotografías, probablemente para hacer llegar un mensaje. La guerra contra el narco estaba en un momento crítico, pero Sergio Gómez nunca había sido señalado en relación a las drogas. Luego hubo un detalle que dirigió las especulaciones en otro sentido. Tal vez las actividades criminales o el tráfico de sustancias no tuvieron nada que ver, y todos volvieron la mirada hacia la misteriosa mujer sobre la que le habían advertido. Esa mujer que parecía perseguirlo en sus presentaciones y que se creía había logrado acercarse al artista. Muchos pensaban que incluso habían establecido una relación íntima. Esto parecía coincidir con un detalle que se evidenciaba en las que había recibido Sergio Gómez antes de su muerte. Un detalle que parecía sostener la teoría de que todo se debió a un ajuste de cuentas, pero de carácter sentimental. Y es que durante su tormento, los genitales del cantante habían sido especialmente... Siguiendo esa línea de investigación, la respuesta sería bastante obvia. La chica en cuestión era la novia o amante de algún personaje importante del narco. Este le habría advertido a Gómez que se mantuviera lejos de ella, pero Sergio no había hecho caso de las amenazas y todo se había salido de control. ¿Tiene sentido esto? Algunos creen que sí, otros siguen sosteniendo que todo el asunto de la mujer misteriosa solo era una cortina de humo para añadir más y más incógnitas al panorama. La investigación oficial por la muerte de Sergio Gómez fue un proceso bastante lento. Tras 4 años de espera, en 2011, se anunció que se había capturado al asesino del cantante. Se trataba de Arnoldo Rueda Medina, apodado La Minsa, uno de los líderes de la familia michoacana, una organización narco extremadamente peligrosa. Para más datos, había sido detenido el 11 de julio de 2009. Minutos después, más de 2 docenas de hombres armados abrieron fuego contra el cuartel de la Policía Federal. Una sucesión de emboscadas, secuestros y sacudieron México. 12 agentes perdieron la vida en los días siguientes. Medina fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 43 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. Medina había sido el ejecutor, pero actuaba bajo órdenes. Alguien que estaba todavía más arriba en la cadena de mando del crimen organizado había ordenado la muerte de Sergio Gómez. ¿Pero quién? Todo parecía apuntar a Nazario Moreno González, alias El Chayo. Se confirmó que Sergio Gómez había recibido constantes amenazas. Su manager dijo que esto ocurrió durante al menos un año entero, pero que el cantante había decidido no prestarle atención ni modificar su rutina, aunque era evidente que le preocupaban y lo mantenían en un estado de alerta constante. Pero, ¿por qué un rey del narco querría eliminar a Sergio Gómez? Había 2 hipótesis, un soborno que el cantante se negó a pagar o un viejo rencor. Gómez había actuado en una fiesta privada de un cartel rival de Nazario, algo que el mafioso no pudo perdonar. La otra posibilidad nos lleva otra vez a la mujer que seguía a Gómez en cada show. Muchos apuntan a que esa joven estaba en una relación sentimental con el Chayo. Eso explicaría las amenazas telefónicas, al estilo del narco y el ensañamiento con sus partes íntimas. Pero todo queda en suposiciones. La verdad última, hasta hoy, permanece en la nebulosa. Al funeral de Sergio Gómez acudieron unas 500 personas y hubo un cortejo público que se extendió por 10 días a lo largo de varias ciudades donde era especialmente popular. Para sus fanáticos, un último incidente pondría a Sergio en otro nivel de leyenda. Durante el homenaje final que se realizó con el ataúd abierto, Sergio estaba rodeado de sus deudos que se habían acercado para un inevitable adiós. Uno de los presentes llevaba una cámara, con la que registraba los últimos momentos que el cantante estaría a la vista del público. Pero esa grabación captó algo que daría la vuelta al mundo.
En un breve fragmento del video, cuando el cura salpica agua bendita sobre el féretro, parece verse claramente que Sergio Gómez abre los ojos por un instante. Esto fue interpretado por los seguidores del ídolo de la música mexicana como un último signo de que había algo pendiente. La certeza de que detrás de su trágico final había más por descubrir. Estas hipótesis fueron ganando fuerza al mismo tiempo que algunos rumores señalaron a la esposa de Sergio Gómez como posible autora intelectual del crimen. El motivo detrás de esto podría haber sido una infidelidad del cantante, y nuevamente se apuntaba a la mujer que lo perseguía. El crimen del artista tiene claros sospechosos, pero no se ha llegado a la respuesta definitiva. La Minsa, el autor material, continúa en prisión. El Chayo, según se sabe, fue asesinado el 12 de diciembre de 2010, pero curiosamente, en 2014, volvió a reportarse su muerte. Al parecer todo había sido un engaño, y no hay seguridad sobre cuál fue su destino final. Quizás el hombre que tiene todas las respuestas continúa en libertad, con los ojos puestos en lo que considera su propiedad, y marcando en silencio a los que en algún momento pagarán por no ceñirse a los códigos del crimen organizado. Por su lado, Capaz de la Sierra continúa en actividad. Es una franquicia regenteada por la viuda del fallecido, que sigue generando ganancias en medio de numerosas disputas legales entre los integrantes y los herederos de su fundador. Los misterios detrás del secuestro y la muerte de Sergio Gómez son muchos, y aunque su legado pone por todo lo alto la música de México, el otro costado, el de los cárteles y la impunidad, nos hacen plantearnos si la fama y el éxito, como se suele decir, valen lo que cuestan. Chalino Sánchez, nacido con el nombre de Rosalino Sánchez Félix, llegó al mundo el 30 de agosto de 1960 en el rancho del Guayabo, Sinaloa. La vida de Chalino no fue sencilla. Su familia era extremadamente humilde y también numerosa. Sus padres, Santo Sánchez y Zenorina Félix, debían hacerse cargo de 10 hijos. Y poco después de nacer él, la familia se trasladó al rancho Las Flechas. Allí Chalino pasó una niñez y adolescencia marcadas por la pobreza y la adversidad. Las cosas no hicieron más que empeorar cuando su padre falleció. En ese momento, Chalino tenía 6 años y todo se hizo aún más cuesta arriba en su vida. Acorralado por varias circunstancias que le eran desfavorables, decidió emigrar ilegalmente a Estados Unidos cuando tenía 17. Una vez en California, el joven trabajó en diversos oficios en los campos de Coachella. Su rutina de esos años estuvo marcada por el esfuerzo y las ansias de salir a flote. Fue también allí donde conoció a Marisela Vallejo Bolaños, con quien se casaría en 1984 y tendría 2 hijos, Adán Santos y Cintia Sánchez Vallejo. El constante cruce con la marginalidad y las situaciones extremas habían convertido a Chalino en un hombre directo, de reacciones rápidas y violentas. Incluso, hubo rumores que aseguraban que su huida hacia los Estados Unidos había sido en realidad un escape. Decían que el adolescente ya cargaba con una muerte a sus espaldas. Todo había ocurrido poco antes de que viajara. Se supone que Juana, su hermana, había sido seducida o forzada por un hombre llamado Juan Quirós. Después de eso, el hombre la había llevado a su casa como concubina. Aunque aquello no es más que una manera de decir. Juana era prácticamente una esclava en todos los sentidos imaginables. Y había otro hombre, Héctor Pérez, viviendo con ellos. Así que pueden hacerse una idea de la situación. No era extraño que algo así pasara en ese tiempo en el México rural. Quien tenía un poco de dinero o poder, sencillamente elegía lo que quería y lo tomaba. Pero Chalino no pensaba dejar pasar aquella injusticia por muy normalizada que estuviera. Se armó con un revólver y pasó un tiempo buscando el momento propicio para tomar venganza. Al fin supo que el hombre que buscaba estaba en una fiesta en el pueblo de El Vizcaíno. Chalino se quedó afuera, esperando a que su objetivo saliera. Al fin, cuando vio al otro salir y estuvo seguro de que nadie podría intervenir, realizó 3 disparos mortales. Tuvo que huir de Sinaloa para evitar la cárcel. Su familia lo convenció de escapar a Los Ángeles, donde buscó refugio en la casa de una de sus tías. O al menos eso fue lo que luego saldría a la luz. Chalino no tenía un expediente que pudiera ser considerado pulcro.
La música estaba muy lejos aún, pero el incidente reviviría después en una de sus canciones. Mientras tanto, el recientemente prófugo empezó a trabajar de lo que se podía. Lavaba platos y automóviles, pero eran trabajos pequeños que no le servían para progresar. Harto de sentirse estancado, Chalino decidió comenzar a traficar drogas y encontró en ello un negocio rentable. Junto a su hermano Armando, decidieron empezar a hacer de coyotes, como se conocía a los que se encargaban de hacer entrar inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. En pocos meses, su situación económica dio un tumbo considerable. Pero entonces fue Armando el protagonista de una nueva tragedia. En 1984, el cuerpo de Armando fue hallado en la habitación de un hotel. Había sido asesinado a balazos, pero los detalles nunca quedaron claros. Hubo varias versiones, como que había ganado mucho dinero apostando a los naipes y otro de los jugadores no había soportado la derrota. También se dijo que alguien lo había seguido para robarle lo que había ganado, y también que la balacera había sido la revancha por una pelea a golpes durante la partida. Pero hubo otro rumor que se desprendió del crimen. Aunque la policía nunca dio con el autor del asesinato de Armando, se decía que Chalino sí conocía su identidad, y que él mismo había ajustado las cuentas como había ocurrido años atrás con el hombre que había deshonrado a su hermana. Ese mismo año, Chalino fue encarcelado en Tijuana, aunque su detención es otro capítulo envuelto en misterio. Según el investigador Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor de literatura y estudios culturales en la Universidad Estatal de San Diego, los detalles de su encarcelamiento siguen sin verificarse debido a la falta de registros confiables. Así y todo, se cree que en prisión Chalino se vinculó al mundo criminal de una manera mucho más cercana y empezó a escribir los famosos corridos pagados, canciones encargadas por criminales que deseaban escuchar sus hazañas en las estaciones de radio. Chalino Sánchez no posaba, era parte del mundo criminal y lo reflejaba de primera mano. Por esa autenticidad comenzó a labrarse su lugar como una leyenda de los corridos. Tras la muerte de su hermano, el artista comenzó a componer canciones que hablaban, sobre todo, de sus tragedias familiares, del amor y del mundo de los bajos fondos. Grabó su primer demo en el estudio de Ángel Parra, hijo de Violeta Parra y reconocidísimo músico chileno. Fue así como se dio a conocer en la comunidad de los inmigrantes mexicanos. Para 1989, su popularidad llegaba a todos los rincones de California. Algo que sorprendía era la velocidad con la que Sánchez escribía sus corridos. Era extraño que alguna vez no saliera del baño con una letra terminada. Nunca aprendió a leer música ni escuchaba otra música que no fuera la suya. Su voz era desafinada y sin educar, algo por lo que fue muy criticado en sus comienzos. Sin embargo, llegó a convertir ese defecto en una marca personal, a tal punto que grabaría más de 200 corridos e iniciaría una verdadera tendencia estética. Sí, los jóvenes mexicanos en Los Ángeles comenzaron a vestir como él, con botas estrafalarias, cadenas y joyas ostentosas. Chalino había romantizado al delincuente y a los pistoleros, lo que tuvo una enorme aceptación entre su público, que cada vez se ampliaba hacia nuevas fronteras. Fronteras que lo terminarían condenando. El verdadero despegue a la fama de Chalino ocurrió en 1992, en medio de un episodio violento como tantos otros en su vida. Durante un concierto en Coachella, California, un hombre identificado como Eduardo Gallegos se acercó al escenario armado con una pistola calibre 25 y disparó contra el cantante. Pero Chalino iba armado a todas partes desde su adolescencia, y aunque había recibido un disparo, respondió el ataque, y el caos ganó por completo el escenario. No se sabe si Gallegos había sido enviado para acabar con Chalino, contratado por alguno de los muchos enemigos que su carácter explosivo le había ganado, o si se trataba de un asunto personal. Lo cierto es que mientras Chalino se encontraba en el hospital recuperándose de la bala que le había perforado un pulmón, sus discos se dispararon en las ventas a un extremo nunca antes visto. En el tiroteo, René Carranza, un espectador, perdió la vida,
y al menos 10 personas resultaron heridas, incluido el propio Gallegos, quien terminó arrestado y encarcelado por homicidio imprudencial e intento de homicidio. El dueño del local, envuelto en un torbellino de demandas de los heridos, tuvo que vender el establecimiento para cubrir los costos. Todos sufrían nefastas consecuencias, menos Chalino. Acababa de convertirse en una leyenda viviente. Poco más de 3 meses después del atentado en Coachella, Chalino Sánchez recibió una oferta de $2.000 para tocar en Culiacán. Aunque su familia y amigos le advirtieron que podía ser peligroso presentarse en Sinaloa, y a pesar del reciente ataque, la suma le resultó irresistible. Marisela, su viuda, recordó que recibieron llamadas extrañas y advertencias, pero Chalino les quitó importancia y decidió seguir adelante con el concierto. Fue una decisión fatal. La noche del 15 de mayo de 1992, en el Salón Bugambilias de Culiacán, el ambiente era tenso. Y es en ese punto donde quedó registrado un momento inquietante. Una cámara tomó el instante en que Chalino, estando en el escenario, recibía una nota y la leía allí mismo. La actitud de Chalino cambió de inmediato. Su presencia, acostumbrada a estar bajo los reflectores, de pronto pasó de desafiante y alegre a mostrar una notoria preocupación. La verdad es que nadie puede probar a ciencia cierta el contenido de esa nota, pero la opinión general es que se trataba de una amenaza de muerte, o quizá de una advertencia detallada de lo que le esperaba aquella noche. Chalino arrugó la nota y continuó con el espectáculo. Ya sea que la nota fuera o no una amenaza, y él lo supiera o no, su destino estaba sellado. Después del concierto, Chalino, uno de sus hermanos y algunos amigos salieron en un mismo vehículo. Un vehículo que jamás llegaría a donde pretendía, dado que sería interceptado por hombres vestidos de policías federales cerca del monumento a Cuauhtémoc. Estos supuestos federales le dijeron a Chalino que su comandante quería hablar con él a solas y confiado el hombre subió a la camioneta que le señalaban. Su hermano dice que Chalino supo que en realidad esos uniformados no eran agentes de la ley, pero aceptó ir con ellos para no poner en peligro a quienes lo rodeaban. Otros dicen que la emboscada fue perfecta y Chalino entró en la boca del lobo sin siquiera intuirlo. A la madrugada siguiente, el 16 de mayo de 1992, su cuerpo sin vida fue encontrado en un campo de cultivo, con 2 disparos letales en la parte posterior de la cabeza. Se tejieron varias hipótesis alrededor de la ejecución del rey del corrido. Una de ellas habla de un ajuste de cuentas por parte de la mafia. Chalino habría revelado a la policía detalles de un delito que presenció cuando era muy joven y que llevó a la detención de criminales que después quisieron poner las cosas en orden. La otra teoría, puede que la más fuerte de ellas, es que su ejecución fue el final de un camino que había comenzado con la muerte del abusador de su hermana. El hombre habría tenido contacto cercano con los cárteles en Sinaloa, y cuando Chalino regresó a pesar de las advertencias, la venganza ya estaba planeada. El renombrado artista fue sepultado en el Panteón de los Vasitos en la localidad del mismo nombre, perteneciente a la Sindicatura de las Tapias en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Aunque nunca se conocieron los motivos detrás de su muerte, como dijimos, sí ha circulado desde entonces una teoría sobre quién habría sido el encargado de ejecutarlo. Hablamos de Gonzalo Araujo Payá, conocido como El Chalo. Araujo fue un notorio sicario en Sinaloa en la década de 1990 y uno de los más temidos por su estrecha relación con poderosas organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. De hecho, los 2 tiros en la nuca son un método tristemente célebre de ejecución entre los miembros del cártel de aquella zona. A lo largo de su carrera, El Chalo se ganó la confianza de 2 renombrados líderes del narcotráfico, para quienes habría servido como jefe de seguridad durante años, ganando una reputación de letal eficiencia. La teoría de que Araujo fue quien ejecutó a Chalino Sánchez nunca ha sido confirmada, y de ser cierta, el asesino a sueldo fue enterrado con el secreto. Es que en 2006,
Gonzalo Araujo fue hallado muerto de un balazo en su propia casa en Culiacán. Su familia explicó que estaba sufriendo problemas mentales y sugirieron que podría haberse disparado a sí mismo. Los misterios siguen latentes. Al momento de morir, Chalino Sánchez tenía apenas 31 años y una carrera que se ha mantenido vigente y ha servido de inspiración a los artistas del regional mexicano durante más de 30 años. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Quechehueca, un pequeño poblado cercano a Navojoa, Sonora. Allí pasó sus primeros años, pero poco después la familia se mudó a Guadalajara, Jalisco, y más tarde a Guasave, Sinaloa. Su padre, Everardo Lalo Elizalde, conocido como el Gallo Elizalde, fue una figura determinante en su vida. Un ejemplo a seguir que sembró el gusto por la música y el canto desde su primera infancia. A Everardo le gustaba interpretar corridos y le enseñó a todos sus hijos a tocar la guitarra. Pero esa guía sería interrumpida por la desgracia, cuando Everardo murió en un accidente de tráfico en la llamada Curva de la Muerte en Villa Juárez, Sonora. Camila Valencia, la madre de Valentín, se vio en la difícil situación de hacerse cargo de sacar adelante a sus hijos, 3 varones y una niña. La semilla de Everardo germinó muy pronto y Valentín dejó muy claro desde pequeño que quería dedicarse a la música. Tenía talento, eso era evidente, pero Camila sabía muy bien lo que era poner los pies en la tierra. A mí tráeme un título universitario y luego haces lo que se te dé la gana, le dijo. Valentín le hizo caso. Terminó la preparatoria para ingresar en la Universidad de Sonora para estudiar Derecho. Pero Camila no pretendía que consiguiera su título nada más. Fue un periodo difícil para Valentín, porque su progenitora no aceptaba menos que las mejores calificaciones y un enfoque total en los estudios. A pesar de lo duro que resultó aquello, Valentín lo logró y obtuvo su título de abogado en tiempo y forma. Pero sus sueños no habían cambiado, y ni bien pudo colgar el título en una pared, se puso su ropa de escenario y salió otra vez a conquistar la noche. Estaba decidido a poner el mundo del espectáculo a sus pies. La carrera profesional de Valentín Elizalde comenzó el 24 de junio de 1998, un día de San Juan, en Bácame Nuevo, Sonora. Ese día recibió su primer pago como cantante, lo que marcó el inicio de su trayectoria en la música. Tenía apenas 19 años y utilizó ese dinero y sus ahorros para grabar su primer disco y su primer videoclip. ¿Cómo resultó esa jugada? Pues más que bien. El joven empezó a ser reclamado en las ferias y los palenques del circuito local, y su nombre corrió con la fuerza que solo el boca en boca logra generar. Valentín tenía todo lo necesario para llenar el espacio musical que había decidido reclamar. Era alto, con una personalidad varonil y un tipo físico que llamaba la atención. El mundillo de la música popular tenía una atmósfera en la que se respiraba un machismo explícito, y Valentín supo explotarlo a su favor. Así empezó a ser llamado el Gallo de Oro, un apodo que para él era un claro homenaje a su propio padre, el Gallo. Su popularidad creció rápidamente en estados como Sonora, Sinaloa y Chihuahua, tanto por su carisma como por su estilo musical. Además de ser cantante, Valentín también se destacó como compositor, escribiendo canciones que abarcaban varios estilos dentro de la tradición de la tambora sinaloense. También le iba a sus temas que comenzaron a sonar en la radio y fueron interpretados por reconocidos artistas contemporáneos. Estas composiciones lo llevaron a alcanzar los primeros lugares en los rankings, y en sus estantes pronto ya no hubo más lugar para tantos premios. El muchacho había consolidado su posición en la música regional mexicana y todo a su alrededor parecía brillante. Pero claro, detrás de una enceguecedora luz, siempre están las sombras. Como cuadraba para alguien con su imagen, la verdadera y la construida para los medios, su vida personal estuvo llena de relaciones tumultuosas. En 1999, Valentín contrajo matrimonio con Gabriela Zabag, con quien tuvo a su primera hija, también llamada Gabriela. Pero la felicidad familiar iba a durar poco tiempo. Mientras grababa un videoclip,
conoció a Blanca Vianey Durán Brambila, una joven de 18 años. Y aunque ya tenía un hogar y una familia, comenzó una relación con ella. En 2001 nació Kimberly Valeria, una hija fruto de esta nueva relación, a quien Valentín reconoció. Aquello significó el fin del matrimonio y el inicio de una etapa asignada por las controversias y los titulares con el rótulo infidelidad. La relación con Blanca continuó hasta que en 2003 nació Valentina Guadalupe, hija de una tal Azucena Rincón Avilés. Parecía que Blanca sería desplazada, como lo había sido Gabriela, pero no fue así. Ella parecía dispuesta a aceptar la naturaleza infiel de Valentín. Más allá de sus orígenes, sus 3 hijas convivían y se relacionaban como familia. Una de las férreas condiciones de Camila, su abuela, que profesaba sin cansancio que la unión de la sangre era lo más importante. A principios de la década del 2000, Valentín se convirtió en una figura destacada del subgénero llamado narcocorrido, un estilo musical que años antes había ganado notoriedad gracias a figuras como Chalino Sánchez. Dicho sea de paso, si quieren saber más sobre Chalino, los invitamos a que miren el informe que hicimos sobre él en este mismo canal. Las canciones de los narcocorridos se inspiraban en historias de crimen y violencia, y muchas veces se hacían por encargo directo de sus protagonistas. Era un género popular, pero también peligroso. Alabar a un mafioso podía, en contraposición, ponerlo a uno en la mira de sus rivales. La canción de Valentín A mis enemigos, presuntamente dedicada a Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un punto clave en su carrera. Fue interpretada durante su presentación en la Expoferia de Reynosa, Tamaulipas, una ciudad fronteriza que era conocida por su ambiente violento. Esta violencia no se limitaba a los enfrentamientos entre los cárteles y la policía, también se extendía hasta los civiles y funcionarios, especialmente aquellos relacionados con el área de seguridad y justicia. A pesar de este contexto increíblemente adverso, Valentín Elizalde decidió mantenerse fiel a su público y a su repertorio, consciente del impacto y la polémica que generaban sus corridos. Fue esta decisión desafiante la que lo convirtió en un símbolo dentro de la música regional mexicana, pero también en un blanco en ese entorno cada vez más amenazador. Algunas de las personas más cercanas a Valentín, como su hermano Jesús el Flaco Elizalde, le habían aconsejado muchas veces reevaluar su situación. ¿Hasta qué punto era conveniente mantener vínculos indirectos con personajes de alto perfil en el mundo del narcotráfico? Pero Valentín era joven y había probado la gloria. No se tomaba en serio las amenazas y eso, sumado a su temperamento impulsivo, lo llevó a vivir experiencias que aterrarían a verdaderos pesos pesados. El 24 de noviembre de 2006, Valentín estaba en el escenario. El lugar era la Expoferia de Reynosa. Era el artista principal y el lugar estaba completo. Desde su lugar solo pensaba en el espectáculo. No sabía que una persona entre el público no era un espectador común. Jaime González Durán, alias El Hammer, era uno de los líderes más temidos de los Zetas, el brazo armado del Cartel del Golfo, y uno de los hombres más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos. Esa noche González Durán estaba en el área VIP y disfrutaba del show como todos, hasta un momento preciso, el momento fatal en que Elizalde comenzó a cantar A mis enemigos, que hablaba de manera religiosa de El Chapo Guzmán y los rivales del Cártel del Golfo. La expresión de El Hammer cambió. El desafío le pareció evidente. Valentín Elizalde acababa de cruzar una frontera de la que no era posible volver. Meses antes de aquella noche, la canción A mis enemigos había sido utilizada en un video que mostraba ejecuciones de supuestos integrantes de los Zetas. La imagen final del clip era una fotografía de Joaquín El Chapo Guzmán, supuestamente el autor intelectual del narcocorrido y un gran admirador de Elizalde. Esa noche en la Expoferia de Reynosa, Elizalde interpretó la canción no una, sino 2 veces, como apertura y cierre de su presentación. Para El Hammer, esa repetición fue intolerable, y dijo una sola frase a sus hombres:
mátenlo. Minutos después de terminar el espectáculo, el Gallo de Oro dejó el escenario acompañado de su banda, la Guasabenia. Los planes de la banda eran ir a cenar y relajarse, pero Mario Mendoza Grajeda, el representante de Valentín, sí había visto la reacción de El Hammer. Sin perder tiempo le había dicho al grupo que tenían que irse directamente al aeropuerto. Corrían un peligro mortal. El grupo subió a toda prisa a una camioneta Suburban modelo 2007, conducida por su chofer y acompañados por un guardaespaldas, Raimundo Ballesteros. En el vehículo viajaban Valentín, su primo Fausto Tano Elizalde y su equipo cercano. Emprendieron lo que solo puede describirse como una fuga, pero no llegaron a salir del recinto ferial cuando el guardaespaldas notó que 2 camionetas parecidas a las que ellos conducían estaban siguiéndolos. Intentaron acelerar, pero apenas se habían alejado 100 metros de la salida, las 2 camionetas los pasaron y les cerraron el paso. 3 hombres armados bajaron de los vehículos llevando rifles de alto poder y comenzaron a disparar. En cuestión de segundos el vehículo quedó destrozado y con más de 40 orificios de bala. Fausto Tano Elizalde, que sobrevivió al ataque, relató que en medio de aquel caos pudo ver a Valentín acribillado y todavía con vida. Pero aquello no duró mucho tiempo. El cantante lo miraba, sin hablar. Luego cayó de costado y entonces Fausto supo que había muerto. El Gallo de Oro recibió múltiples disparos en la cabeza, el torso, las piernas y el brazo. Aunque las ambulancias llegaron minutos después, nada pudieron hacer. Nunca pudo juzgarse a un responsable concreto del crimen. Las versiones del ya mencionado Fausto Elizalde cambiaron tanto con el paso del tiempo que los hermanos de Valentín lo llegaron a señalar como un posible sospechoso. Lo que queda claro es que la ofensa de Valentín fue enorme, porque la ejecución del cantante no fue el punto final en la tragedia. 10 años después, el 20 de junio de 2016, Blanca Durán, su última pareja y madre de su hija Kimberly, estaba en un momento feliz preparando todo para el cumpleaños de 15 de la joven. La mujer quería ajustar personalmente cada detalle. Ese día, mientras estaba estacionando su camioneta frente a una repostería de Ciudad Obregón, en Sonora, recibió una llamada telefónica. Blanca se detuvo a atender cuando un hombre que nunca pudo identificarse se le acercó por detrás y le disparó 2 veces en la cabeza con un arma calibre 38. Kimberly vio desde el vehículo cómo su madre caía al suelo sin vida y el asesino se daba a la fuga. El asesinato de Blanca generó muchos rumores sobre una posible venganza de los Zetas. Aunque el Hammer estaba en prisión en ese momento, muchos creían que los enemigos de Valentín seguían operando y no habían olvidado su desafío. Pero la investigación sobre la muerte de Blanca quedó inconclusa. El mundo de la violencia se filtra en todas partes. Valentín Elizalde quiso apoyarse en las sombras para llegar más alto, pero no tomó en cuenta que la oscuridad, aunque puede parecer sólida, en realidad es profunda. Muy profunda. Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.